Bienvenida para nuestro café político. Estuvo un tiempo afuera del país. Bastante, y lo estábamos buscando para hablar. Sí, estaba estudiando. Bueno, nos puede hablar del presupuesto, de todas estas cosas que están pasando en la República Argentina. Facundo Moyano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Primero aprovecho para decir que no tengo café, entonces no sé. Bueno, entonces... Ahora lo traemos, ahora lo conseguimos. Y por otra parte, no es que estuve mucho tiempo afuera, y lo aclaro porque estuvieron los troles bastante activos con el tema de que 4 meses no fui a la Cámara. Lo cierto es que estaba haciendo un máster afuera, pedí una licencia sin goce de sueldo y corté esa licencia. Por lo tanto, no estuve ausente en ninguna de las 10 sesiones que hubieron en el Congreso de la Nación ni en ninguna comisión. Lo aclaro y les agradezco por darme el lugar, porque es algo con lo que también estuvieron incisivos. Bien, es importante aclararlo y sobre todo porque pasa con muchos, bueno, por lo menos con algunos legisladores, que es muy difícil verlos en algunas sesiones. Bueno, el caso de Carrió fue muy denunciada por sus ausencias en el Congreso de la Nación. Sí, totalmente. En sesiones importantes. Y los que vamos a todas las sesiones nos comemos estas operaciones que, bueno, que nada tienen que ver con la realidad. Muy fuertes los trolls del gobierno. Fuertísimos. Y más los días de conflicto social, donde uno se expone en televisión, donde va a hablar. Parece una cosa sistemática donde te instalan fake news, noticias falsas, en donde te ponen en un lugar donde no estás, te dicen que hace 4 meses no vas al Congreso, cuando es cierto. Yo pedí una licencia de 2 meses sin goce de sueldo, y cuando hubieron sesiones, por lo menos, por ejemplo, el tratamiento de 27 proyectos de tarifas, que finalmente, o 29, si mal no recuerdo, que finalmente, como hacían falta 2/3, porque no tenían dictamen de comisión, no se aprobó ninguno. Bueno, estuve presente, por lo tanto, ese uso de licencia sin goce de sueldo no fue efectivo. Facundo, ¿y qué pasa con este presupuesto? Este tan criticado presupuesto, y que algunos aseguran es el presupuesto del ajuste, ¿no?, de cara al 2019. Bueno, sin dudas, ni siquiera hay que ser tendencioso para decir que es el presupuesto del ajuste. Hay que mirar los números. No hay que ser tendencioso para decir que este año es el año de mayor ajuste, te diría inclusive desde el año 2001, desde el año 2001-2002, donde estuvo el impacto de la mega devaluación. Realmente los números que arroja el INDEC, el Ministerio de Trabajo, hablan de que creció la pobreza, de que, bueno, los números de la pobreza van a estar mañana, el jueves, de que hay trabajadores, 150.000 trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en el lapso de un año. En lo que va del año, 88.000 puestos de trabajo industriales se perdieron. La inflación que se proyecta en un 45-50%, no lo proyecta, digamos, un medio antigobierno o que critica al gobierno, sino el propio economista del diario Clarín, donde dice que la inflación de septiembre va a ser un 6%, y después, siendo generoso, suma, porque es acumulativo, y termina una inflación de un 49%. Ayer lo debatíamos en otro programa de televisión. Entonces, realmente la situación es de ajuste, y no es tendencioso decir que es ajuste, y no es una crítica, digamos, sí es crítica, pero en este caso sería una descripción, decir que así como está, ¿no lo votás? Así como está, tendría que cambiar sustancialmente, y como no va a ser, no va a existir ese cambio sustancial, porque es la base, es una base de ajuste, no lo puedo votar, no lo podría votar, porque iría en contra de lo que represento, en contra de la sociedad que quiero defender, del pueblo que quiero defender, y en contra de mis convicciones. Hablas de la sociedad y del pueblo. ¿Estás notando cada vez más episodios de indignación colectiva en la vía pública? ¿Por qué no hablo de los trabajadores, que, bueno, es un lugar de donde vengo, vengo del palo sindical, digamos, y hablo de la sociedad? Porque acá no se salva a nadie, digamos, salvo el sector financiero. Salvo la intermediación financiera, que creció un 8,7%, después cayó el turismo, cayeron los servicios, cayó el transporte, cayó el comercio, digamos, pierden todos. En este modelo de Cambiemos pierden todos, y lo lamentable es que no hay un horizonte donde decís, bueno, el año que viene mejora, se va a mejorar el consumo, se va a mejorar... No, se sigue perdiendo, sigue la recesión. Por lo tanto, es una situación muy preocupante. Y ante esta situación, donde vimos una marcha antes de ayer, donde ayer hubo un paro del 95% del sindicalismo, o sea, te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, te puede gustar quién lo convoca, no te puede gustar ninguno, no te puede gustar el sindicalismo. Lo que no se puede negar que es una situación que realmente ameritaba un reclamo de estas características. Por lo tanto, yo creo que el simbolismo del mensaje del presidente diciéndole a los argentinos que tenemos que aprender a enamorarnos, o que nos vamos a enamorar de Christine Lagarde, me parece que es hasta cínico.
Primero lo tomo como algo ridículo, pero es cínico viniendo al presidente. Por la historia que tuvo el FMI con nuestro país, ¿no? En el 2001. O sea, deja la historia por el presente que tiene nuestro país, por el endeudamiento que no solamente es endeudarnos por 50.000 millones de dólares o por lo que sea, veremos qué arroja el nuevo acuerdo con el FMI, sino por las condiciones que pide para ese endeudamiento, que es ajuste. Y repito, no es ajuste porque yo tengo un discurso tendencioso, es ajuste porque los números lo dicen. Recién mencionabas la medida de fuerza del día de ayer y yo pensaba, abrimos el programa hablando de, y escuchándolo a Sica, que decía que la medida en realidad no refleja lo que el pueblo quiere, ¿no? La Argentina quiere. Es algo que varios miembros del gabinete, incluso creo que el presidente de la Nación en alguna oportunidad han dicho. ¿Vos creés que no habrá respuesta para esto? Porque con convocatoria a la CGT no hay todavía. Yo lo que no creo es que tengamos que esperar un cambio de política económica del gobierno, porque eso no va a pasar, porque están convencidos de que este es el camino. El presidente lo ha dicho en varias oportunidades y varios funcionarios del gobierno también lo han repetido. Lo que sí yo creo es que tiene que haber necesariamente, para evitar más conflicto social y conflicto gremial, una instancia donde haya donde se pueda discutir o rediscutir el salario. ¿Por qué? Porque va a haber una inflación de 45-50%. Los salarios quedaron en un 25% y eran de un 15% si no se rompía la pauta salarial que al principio instaló el gobierno. No sé si recuerdan, el 14 de junio el sindicato de camioneros lleva adelante una huelga y el 16 de junio cierra un 25%, pero la pauta salarial, inclusive que todavía tienen algunos gremios como UPCN, el otro día estuve en la plaza y me agarró un trabajador de UPCN y me decía, hagan algo por favor, nuestro sindicato cerró un 15%. Yo digo, bueno, eso también va en la representación sindical que se tenga, pero la realidad es que la inflación va a ser un 50% y los salarios quedan en un 25%, y quedan en un 25% en solamente los trabajadores que tienen la posibilidad de discutir salario, porque hay trabajadores que no tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que ahora, ya en la tarde de hoy estamos a la espera de el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que lo hemos discutido en algún momento, y esto lo decía Néstor Segovia, nos lo decía a nosotros ayer acá, decía ahora es tarde, porque hoy en unas horas nada más vamos a conocer los detalles del acuerdo. Ya estamos en esta instancia. ¿Es tarde para los reclamos en la calle? No, nunca es tarde para los reclamos en la calle, porque los reclamos en la calle van a estar siempre y cuando exista la necesidad. Y si existe la necesidad y no se satisface, y esa necesidad no está satisfecha, o sea, no hay una respuesta a esa necesidad, naturalmente va a haber un reclamo. Es irreal pensar que en un contexto donde se pierde un 25% o un 20% de salario no hayan reclamos. La ministra de Seguridad decía, la Argentina es el único lugar donde hay huelgas generales. ¡Mentira! Macron asumió en mayo del 2017 y tuvo 3 huelgas generales, y ninguna de esas huelgas generales expresó un reclamo en un contexto como el que está viviendo la Argentina, donde los trabajadores pierden un 25% de salario. Entonces es mentira, o sea, tiene un discurso muy falso. Ahora, Facundo, cuando la escuchás a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante un episodio de desborde social, directamente la ministra culpabiliza a la oposición. Bueno, me parece que ahí hay un grado de cinismo, primero un grado de mentira, pero también un grado de cinismo importante. Porque yo creo que el gobierno tiene que estar agradecido a los movimientos sociales. Los movimientos sociales contienen la pobreza. Porque el otro día hablaba con una dirigente muy importante y me decía, en la Argentina no se van a morir de hambre como en África. En Argentina, lamentablemente, la marginalidad social y la pobreza extrema llevan a la violencia y al delito. Entonces, lo que puede generarse en términos de delito, de saqueo, o lo que hacía referencia a la ministra, es lo que no está organizado, lo que no está contenido. Lo dijo muy claro Grabois. O sea, nosotros no queremos conflicto. Los movimientos sociales están organizados y contenidos políticamente contienen la pobreza. Entonces, me parece que es un disparate y es un grado de cinismo importante que va en línea con el relato que tienen. Cada vez que no pueden contener situaciones sociales, le echan la culpa al otro. Aparte, no nos tenemos que olvidar que durante 2012 y 2013, gobierno del kirchnerismo, también hubieron saqueos. Y los movimientos sociales, digamos, estaban en línea en términos políticos, salvo, no sé, Barrios de Pie y algún otro que mantenían diferencias, estaban en línea. Entonces, culpar
a los movimientos sociales de cualquier desborde social o de cualquier actitud delictiva me parece que es subestimar a la sociedad y subestimar también la pobreza. En algún momento, y mencionabas los dichos de la ministra, te manifestaste sí en favor de la huelga. Bueno, sos una persona que viene de la familia, del sindicalismo, del mundo del sindicalismo, pero sí en contra de que haya cortes de calle, ¿no? La ministra Bullrich, nosotros tenemos un antecedente que es el episodio de diciembre, ¿no?, donde la cosa se puso muy violenta de cara a la votación de la reforma previsional, pero esto es algo que puede volver a pasar, ¿no? Pasó sí. en Puente Porredón ayer o antes de ayer, sí. Donde hay situaciones tensas todo el tiempo, y la verdad es que la gente que no tiene trabajo, lo único que le queda es salir a reclamar. Yo lo que dije es que se puede comprender y desde un lugar desde donde se defiende la Constitución Nacional y la democracia no se puede avalar. No estoy diciendo que hay que reprimir un corte de calle, no estoy diciendo que haya que, lo que digo no es un mecanismo de defensa que yo como diputado nacional y como representante de una institución como el Congreso de Nación puedo avalar, no lo puedo avalar. Lo que sí lo puedo entender, porque digamos, la huelga es el derecho de abstenerse de trabajar. Sí. O sea, un trabajador tiene el derecho de no trabajar, amparado por el artículo 14 bis de la Constitución. Ahora, un trabajador que no tiene trabajo, ¿cómo se expresa? Entonces ahí donde tiene que haber una contemplación del gobierno. Y entender que eso no tiene que ser, pero es porque hay una realidad social que a muchos trabajadores los obliga a hacer eso. Eso es esa es la explicación que yo puedo dar. O sea, no puedo estar en contra de eso, pero tampoco puedo avalar un corte de calle. Lo que sí puedo entender es que no se puede reprimir porque hay una situación social que hasta te diría lo justifica. ¿Y cuál es el mandato que tiene el gobierno desde que asumió? Yo pensaba el otro día, lo entrevistaba a Carlos Tomada con Daniela, ¿por qué el gobierno no piensa en las potencialidades que tenemos como país? Directamente privilegia al sector financiero. Pero esto desde el primer día de gobierno. Mirá, yo creo que el gobierno, esa es la concepción económica, política y hasta ideológica que tiene el gobierno. Yo no la comparto. Por eso decía, acá no se le tiene que exigir un cambio de política al gobierno, acá se le tienen que exigir cosas puntuales como reabrir las paritarias para poder, no perder tanto frente al caos o a la crisis que está viviendo la Argentina. Ahora, pedirle un cambio de política, ellos están convencidos, privilegian el sector financiero. La preocupación del presidente no es sobre las necesidades de los argentinos, es sobre la necesidad de los mercados y lo dejó bien claro. ¿En qué cabeza cabe que un presidente diga que sus intenciones de ser presidente para el 2019 lo diga en un contexto, en un programa de televisión, en otro idioma que no es el español? Me parece que eso define. Aunque no es un detalle, eso define de alguna manera dónde está parado ideológicamente el gobierno. El gobierno no entiende que tiene que construir políticamente con los sectores sociales, con el sindicalismo, con el pequeño y mediano empresario, con CAME, con UIA. Hoy en día el gobierno está peleado con todos esos sectores. ¿Por qué? Porque los ha desfavorecido con sus políticas. Nadie está siendo beneficiado por las políticas del gobierno. No es que están sufriendo solamente los sectores más vulnerables, están sufriendo todos. Facundo, el que está del otro lado y ve que la situación está complicada, que le aumentan los precios, que tal vez, está en riesgo de perder su trabajo, ¿no? Que de cara a este ajuste se va a ver perjudicado o ya está perjudicado en muchos aspectos. Y pone la esperanza, en el sector sindical y en los legisladores también, ¿no? Hace unos días Micheli dijo que en realidad la mejor solución sería que Mauricio Macri no termine su gobierno en las próximas elecciones en octubre. Bueno, después hizo una aclaración. ¿Cuál te parece o cuál le podés decir a la gente que te parece es la salida a esta crisis? La salida a esta crisis, primero, yo en lo particular creo que no se puede esperar un cambio de rumbo de la política económica, ni del nivel de relaciones políticas que tiene el gobierno, porque eso sí tiene que ver con una concepción política e ideológica. Lo que yo creo es que hay que reclamar y conseguir lo que se pueda conseguir para que el impacto no sea tan grande. El impacto va a ser, y la situación va a ser mala, igual o peor de la que está hoy. Esto no lo digo yo por que se me ocurre que sea así, sino porque el análisis económico de prácticamente el 100% de los economistas y los analistas políticos coinciden en esto. Lo que yo creo es que hay que esperar hasta el año que viene, y si se va un presidente tiene que ser a través del voto. Y si viene un presidente tiene que ser a través del voto. Primero la democracia, después todo lo otro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no sea por la vía democrática y a través del voto termina perjudicando a toda la política y a toda la sociedad.
Ya nos pasó esto y no tenemos que repetir lo mismo. Facundo, hoy Alberto Rodríguez Sá, en una entrevista radial, dijo: primero la patria, segundo el movimiento, tercero los hombres. Tenemos que, bueno, pelear todos por el peronismo en una gran interna en agosto del año próximo. ¿Coincidís? Mira, falta mucho para las elecciones. Yo sé que hay muchos sectores, fundamentalmente desde la política, que hablan de la posibilidad de un frente o de una interna donde compitan dirigentes peronistas. Yo creo que nadie puede quedar afuera de los que quieren otro rumbo para la Argentina. Más allá de las diferencias, más allá de los errores, más allá de las broncas que hay en muchos dirigentes por las cosas que sucedieron antes, creo que es un momento para pensar en la patria, en la Argentina, en las instituciones, en la democracia, y en ese diálogo tenemos que estar la mayoría de los dirigentes que no queremos que la Argentina se convierta en Haití. Hace mucho, desde el relato del oficialismo, instalaron que la Argentina con el kirchnerismo iba camino a ser Venezuela. Yo creo que eso es una cosa imposible en la Argentina porque no están dadas las condiciones objetivas para que eso pase. Pero lo siguen diciendo, ¿eh? Pero yo creo que si la Argentina sigue este gobierno, vamos camino a ser Haití. Bueno, Cambiemos dice que fue justamente Cambiemos que evitó, lo dijo el presidente, una crisis como el 2001, ¿no? Que gracias a Cambiemos no estamos en esa instancia. Pero quiero preguntarte concretamente si te parece que la mirada sobre el kirchnerismo ahora, con todo este tiempo de gobierno de Mauricio Macri, con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha cambiado o debería cambiar en la sociedad en general. Fue muy criticado el kirchnerismo, ¿no? El trabajo en negro, el 13-30% del que no se podía salir y varias cuestiones. Sí, la pobreza también. El control de precios, sí. ¿Te parece que ahora tendría que haber una mirada un poco más benévola? Hacia todo eso. Hacia el kirchnerismo, sí. No, yo creo que, bueno, el gobierno ha repetido un montón de medidas del kirchnerismo que criticó y la verdad es que de alguna manera quedó entrampado en su relato y en sus promesas. Y creo que, bueno, que volvió a repetir el tema de los precios cuidados, una medida que criticó y que inclusive aplicándola lo siguen criticando, ¿no? El tema es que han profundizado todos los problemas que ya habían. Había pobreza, hay más pobreza. Había inflación, hay más inflación. Había déficit, hay más déficit. No iban a devaluar, devaluaron. Iban a unir a los argentinos cada vez más divididos. Y hombres del oficialismo cada vez descalifican más la política. Ni siquiera descalifican a los que nos oponemos, descalifican la política. O sea, la gente crece el descontento con la política por arte, por obra de Cambiemos. Cambiemos desacredita la política y no se dan cuenta que con esto se desacreditan ellos. Utilizaron y siguen utilizando una estrategia que les ha dado resultado en el 2017 comunicacional de echarle la culpa al otro. Ahora le echa la culpa al peronismo directamente. Dice, los últimos 70 años, escuchamos cuando anunciaban la primera parte del acuerdo con el FMI, no, los últimos 70 años, la verdad, la Argentina entró. Yo la verdad no sé qué reivindican. Primero que de los últimos 70 años, el 50% fue del peronismo, y cuando no fue el peronismo fueron gobiernos que terminaron en crisis económica o dictaduras que terminaron endeudando el país de manera exponencial. Y antes de los 70 años era la década infame, mataban el asesor de un senador en el Senado, a Enzo Bordavere. Entonces digo, la década infame, donde, o sea, subían los gobiernos a partir del fraude laboral, Uriburu en el 30, no sé, eso reivindican, esa Argentina reivindican. Porque supuestamente a partir del peronismo empezaron todos los problemas. Entonces ese relato que entra en mucha gente, que entra porque entra, ha sido efectivo y por eso lo siguen utilizando. La última vez que fue Marcos Peña a la Asamblea Legislativa, yo digo, ¿por qué insisten con esto, con el desastre que están haciendo? Efectivamente, después de ver algunos números en las encuestas, digo, bueno, por esto insisten. Porque hay un sector de la sociedad que compra eso, compra que el peronismo o los dirigentes peronistas, porque ya no es solo contra el kirchnerismo, es contra todo el peronismo. Tenemos la culpa de todos los problemas. Bueno, lamentablemente todos los problemas que existían desde la salida del gobierno anterior se han profundizado, sumándole 120.000 millones de dólares de deuda que la van a tener que pagar todos los argentinos. Facundo, ¿qué te pasa cuando escuchás que el gobierno quiere que vaya preso tu padre, tu hermano, por Pablo? ¿Qué sentís? Me parece que es parte de toda una estrategia de culpar, de correr el eje de la discusión. Hay canales que terminan repitiendo permanentemente eso, hacen campañas en las redes sociales con respecto a eso. Te digo la verdad, cuando empezó el enfrentamiento del sindicalismo
en la cara de Pablo Moyano contra el gobierno, contra la reforma laboral y contra la reforma previsional. Llamativamente aparecieron 7 causas, en ninguna de esas 7 causas, o 6 causas, realmente no las sigo, fue llamado Hugo Moyano o Pablo Moyano indagatoria. Entonces uno se da cuenta que no se puede escindir la cuestión judicial de la cuestión política o de la cuestión mediática. Facundo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido.